Buen día. Hoy les vamos a hablar acerca de COVID-19 en Suiza. Nuestro grupo está conformado por Daniel Alexandre Aldana Sánchez, Isabela Forero Murcia, Miguel Eduardo Pacheco Gómez, Sofía Ortega Ortiz y quien les habla, Valentina Cristancho Muñetones. Bueno, para hablar de incidencia no está de más recordar que es el número de casos de una enfermedad sobre la población en riesgo o susceptible en un periodo determinado de tiempo, para nuestro caso el año 2020. Nosotros quisimos solucionar algunas interrogantes, las cuales fueron: ¿cuál es la población de Suiza en el año 2020? ¿Cuántos nuevos casos se desarrollaron en Suiza en 2020? Y por último, ¿cuál es la incidencia de la enfermedad en Suiza en 2020? Para la cual usamos los datos anteriores y obtuvimos 5.25%. También quisimos realizar la incidencia por mes de lo que fue en el año, en donde, como lo podemos ver ejemplificado en marzo, el color verde hace referencia al número de casos nuevos en este mes, el color amarillo a la población total y el color azul a los fallecimientos que se presentaron. Antes de seguir, cabe mencionar que el primer caso de Suiza se presentó el 25 de febrero de 2020. Por lo tanto, al realizar la incidencia por mes del año 2020, observamos que febrero, por obvias razones, fue el mes que tuvo menos incidencia y que, al contrario, los meses de octubre, noviembre y diciembre fueron en donde más incidencia se presentó. En el caso de la prevalencia, no está de más recordar que es el número de casos con la enfermedad en un momento sobre la población total. Acá nos surgieron dos dudas: ¿cuántas personas ya tenían COVID-19 en Suiza antes del 2021? ¿Y cuál es la prevalencia del COVID-19 en Suiza a principios del 2021? Lo cual nos dio 1.47%. Para conocer las curvas epidemiológicas de la enfermedad, es importante tomar los datos donde comenzó, que es desde el mes de febrero de 2020 hasta el mes de enero de 2021, donde podemos ver que hay dos picos importantes, uno en el mes de abril y el otro incrementó todavía más en los meses de noviembre y diciembre, finalizando el año. Respecto a la evolución de la pandemia, pues vemos esta gráfica más general donde observamos que los casos empiezan a aumentar en febrero, marzo. En abril se presenta el primer pico de la pandemia, de ahí se mantiene estable hasta inicios de noviembre, donde vemos que se presenta pues el pico más grande de la pandemia en Suiza. Los casos notificados diariamente, observamos que en el primer pico de la pandemia se notificaban aproximadamente 1.500, 1.800 casos, mientras que en el segundo pico de la pandemia ya observamos que en noviembre se notificaban más o menos de 10.000 casos al día. En las pruebas realizadas a diario, vemos que en el primer pico igual se notificaban más o menos 10.000 pruebas, pero en el segundo pico ya se estaban realizando más de 40.000 pruebas al día en el país. Y en los meses de marzo a octubre pues se han venido manteniendo, digamos que estable. Los positivos de los test en Suiza, acá observamos claramente los dos picos, de marzo a finales de mayo, el primer pico, y el segundo de octubre a enero del 2020, que ya se ha venido estabilizando ahorita en febrero, que ya pues vemos que ha disminuido. Los fallecimientos notificados diariamente en el primer pico de la pandemia en abril de 2020, observamos que el máximo fueron 60 fallecidos al día, y en el segundo pico entre noviembre y enero del 2021 observamos que el máximo fueron más de 100 fallecidos en un día. Para conocer las tasas de letalidad de la enfermedad, es importante tomar dos datos, que uno es el número de casos hasta el momento, que son 526.728, y el número de muertes en Suiza, que es 9.489. Para calcular esta tasa de letalidad, utilizamos una fórmula que es el número de muertes por la enfermedad en este periodo de tiempo mencionado anteriormente y el número de diagnosticados por la misma enfermedad, es decir, el número de casos por 100, y la tasa de letalidad nos dio 1.8%.
Como medidas tomadas por el gobierno suizo, el 28 de febrero de 2020 prohíbe eventos con más de 1.000 personas. Además de esto, cancelan eventos importantes como la maratón de esquí en Engadina. El 16 de marzo también de 2020 cierran centros escolares y la mayoría de tiendas. Y el 20 de marzo del 2020 prohíben las reuniones con más de 5 personas en los espacios públicos. Esta imagen nos muestra las nuevas reglas en Suiza que comenzaron a regir a partir del 18 de enero del 2021. Todas las tiendas de productos no esenciales se encuentran cerradas. Debe haber un máximo de 5 personas en encuentros privados, incluyendo niños. En exteriores, incluyendo actividades deportivas, debe haber un máximo de 5 personas. Protección para los más vulnerables, trabajo en casa o permiso para ausentarse de la actividad en caso de no poder brindar la protección necesaria. Teletrabajo obligatorio, si no es posible deben asegurarse de medidas de protección. Y el uso obligatorio de tapabocas en el trabajo en caso de que más de una persona se encuentre en un sitio cerrado. Actualmente, desde el 1 de febrero de este año, se imponen multas para aquellas personas que no cumplen con las medidas establecidas. A partir del 8 de febrero, los viajeros procedentes de zonas o países con alto riesgo de infecciones y todos los que lleguen por vía aérea deberán presentar un test PCR negativo. Además, están cerrados restaurantes, bares, centros culturales, deportivos, así como todos los comercios no esenciales. El teletrabajo es obligatorio y las reuniones están limitadas a 5 personas. Los desafíos y retos son los cierres de establecimientos, jardines, colegios, universidades, cierre de empresas y la vacunación. ¿Qué podríamos replicar? Las multas para aquellos que no cumplen las medidas de bioseguridad puestas por el gobierno, apoyo económico para sectores afectados y el desempleo parcial, que consiste en que los trabajadores reciben una compensación del 80% de los ingresos perdidos. Eso significa que si la empresa reduce la tasa de actividad del 100% al 50%, la empresa pagará ese 50% y el seguro de desempleo cubrirá el 80% del 50% restante. De este modo, el trabajador recibirá un 90% de su salario inicial. Bueno, el modelo del queso suizo, para explicar cómo luchar contra el coronavirus, fue propuesto originalmente en la década de 1990 por un investigador de la Universidad del Reino Unido para explicar por qué ocurren fallos y accidentes en sistemas complejos. Es vital tener en cuenta que todas las capas medidas, en lugar de una sola, tenerlas en cuenta todas para poder realizar un buen distanciamiento y poder lograr un buen, que no se replique rápidamente el virus. Gracias por su atención.